Buenas tardes, niños. Sean bienvenidos a una clase de trabajo de graduación. Voy a proceder a ponerle mute para que no haya interferencia durante la clase. Muy bien, chicos. Antes de que hiciéramos exámenes, ya habíamos iniciado con la unidad número 4 de trabajo de graduación, que era sobre metodología de la investigación. Habíamos visto dos temas. El primer tema fue universo, población y muestra, y definíamos esos tres conceptos y que se iban a aplicar a la investigación que estábamos realizando. Y luego vimos otro tema donde eran los tipos de muestreo y cálculo de muestra. Esas dos clases son las que se van a evaluar hoy más adelante en un pequeño corto y el contenido de esta clase. Así que presten mucha atención y tomen nota si es posible. Buenas tardes para Jimmy Adalberto que me está mandando mensajitos en el chat. Vaya. Vamos a comenzar. En este momento tengo 56 estudiantes conectados a la clase. Lo que me parece muy bien, pero siempre me hacen falta alrededor de unos 30 estudiantes más. Vamos a ver si en lo que transcurre la clase ellos se van conectando. Para mientras avanzaremos con la diapositiva. Vaya, el tema para el día de hoy son los tipos de estudio. Siempre trabajando con metodología de la investigación en nuestra tesis. Pertenece a la asignatura de trabajo de graduación en la unidad número 4, de la que ya habíamos hablado. Este tema es complementario de los dos anteriores. El objetivo es conocer los tipos de estudio aplicables al proyecto de investigación, de acuerdo a su naturaleza y estructura. Recuerde que hay varios tipos de estudio y usted va a elegir el que sea más adecuado para su tesis. La reflexión para este día: el problema más grande de los seres humanos es que no escucha para entender, sino para contestar. Recuerde que muchas veces nosotros, en lugar de escuchar a la otra persona para encontrar la manera de resolver el problema, estamos enfrascados en discutir. Lo escuchamos para ver qué contestarle, pero no para ver cómo resolver el problema. Nosotros debemos hacer el cambio de actitud y en lugar de tomar una actitud confrontativa, veamos si podemos hacer una actitud cooperativa y resolver los problemas. Bueno, vamos a empezar por definir qué es un estudio. Para nosotros, un estudio va a ser el método elegido por el investigador, o en este caso, el equipo de investigadores, para recopilar información y proponer teorías sobre un problema en específico. Ustedes seleccionaron un tema que está allí en el tema de su tesis, ¿verdad? El tema general estructurado, y ustedes están recogiendo información, datos importantes que les sirven para luego proponer teorías y soluciones a ese problema. Luego el método debe corresponder con la naturaleza de la investigación. Su investigación debe clasificarse si es de tipo observacional o experimental, es decir, si ustedes van a elaborar experimentos en ambientes controlados o van a observar el fenómeno en campo. Al parecer a nosotros nos toca siempre hacerlo de tipo observacional porque no tenemos recursos o el espacio adecuado para hacer experimentos sociales. Claro, ¿verdad? Con esto de la pandemia, algunas cosas habrán cambiado, pero no podemos hacerlo de manera experimental, siempre es observacional.
También debemos clasificar si pertenece al área científica, es decir, matemática, química, biología, estadística o al campo social, psicología, ¿verdad? Antropología y así otras materias que son más relacionadas a las relaciones humanas. El método inductivo es el primer método que vamos a ver esta tarde. Este método es los más conocidos. Es un procedimiento en el que comenzando por los datos se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. Este método es cuando el investigador primero observa un fenómeno de la naturaleza o de la sociedad y eso le proporciona datos. Por ejemplo, fallecimientos, nacimientos, frecuencia de una enfermedad, etcétera, etcétera. Y analizando esos datos y recabando información, termina por llegar a una teoría que explica cómo y por qué surge ese fenómeno. Así se va de lo particular a lo general. Este método tiene un procedimiento metodológico bastante conocido que se parece mucho al método científico. La primera parte es observar y registrar los hechos. Es cuando usted va al campo donde ocurre el fenómeno y toma notas, fotografías, recaba información suficiente y necesaria. Luego analiza lo que ha observado, es decir, a partir de la observación usted identifica causas, consecuencias y posibles soluciones. Luego de hacer eso, establece definiciones claras de cada concepto obtenido. A veces, durante la investigación, usted va encontrando formas específicas en que deben comprenderse diferentes conceptos. Y ahí lo va anotando, va tomando esa información. La clasificación de la información obtenida, qué datos son relevantes, qué datos son secundarios, qué datos no son pertinentes para la investigación. Usted va clasificando para armar un marco teórico. Y por último, hace la formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de investigación. Es decir, crea las conclusiones. Usted ya observó, analizó, hizo la clasificación de la información y a partir de ese análisis de todos esos datos, usted crea unas conclusiones, es decir, unos enunciados que pueden aplicarse a toda la población, aunque solo haya investigado una pequeña muestra. La contrastación empírica es el criterio de los inductivistas a la hora de evaluar una nueva teoría. Contrastar significa comparar. ¿Qué estamos comparando? La teoría con la práctica, la teoría con la realidad social. En este caso, su tesis será aceptada si se comprueba empíricamente. De lo contrario, es rechazada. Es decir, que si usted está proponiendo que, por ejemplo, los jóvenes de la escuela técnica enferman de gastritis porque comen comidas picantes y a la hora de hacer sus análisis, los resultados le dicen que no es esa la causa de que se enfermen de gastritis, entonces su tesis ha sido rechazada. Por el contrario, si resultara cierto que entre más comen comida picante, más probabilidad de enfermarse, entonces sería aceptada. Así se trabaja con la teoría inductiva. El enfoque inductivo de la ciencia ha sido sustituido por el modelo hipotético deductivo. Significa que en este caso, el sistema hipotético deductivo inicia igual que el inductivista, es decir, observa la realidad, luego crea las hipótesis y luego realiza el mismo proceso de análisis de datos y finaliza con la creación de unas conclusiones aplicables a todo el universo o toda la población en estudio. No tiene mucha diferencia. Siguiente tipo de estudio. El método deductivo.
Se trata de una argumentación lógica con propósitos generales y particulares. Explicar un hecho es insertar el hecho en un sistema de entidades interrelacionadas por leyes. Para el método deductivo es muy importante no solo analizar el hecho en sí, sino analizar este hecho relacionado con todos los que participan. Si usted tiene la teoría de que los jóvenes de la escuela técnica sufren de gastritis por comer comida picante, ok, ahí está el hecho, el problema, pero usted tendrá que averiguar también si esas personas que desarrollaron gastritis tenían una enfermedad previa, si tienen herencia genética, si en el cafetín se vende otra comida que no sea picante, si ellos tendrían posibilidad de evitar el comer comida picante, si ellos están en tratamiento médico, es decir, que ya no solo voy a decir que tienen una enfermedad, sino que además todos los factores que contribuyen para que tenga la enfermedad. Vaya, en este caso va a partir de lo general, que en el caso va a ser la teoría, hacia lo específico, que van a ser los fenómenos observables o datos. Es decir, yo tengo una teoría establecida de por qué los estudiantes sufren de gastritis, pero está sobre papel, es una cuestión puramente ideológica. Y yo voy a hacer el estudio a modo de llegar a la concreción de los hechos, es decir, a observar el fenómeno en la vida real. Vaya, al explicar este método, las explicaciones científicas deben cumplir dos requisitos sistemáticos. Esto es importante porque si al finalizar el estudio de manera deductiva no cumple con estos dos requisitos, entonces se invalida todo el estudio. Literal A, la relevancia explicativa. Vaya, en este caso es porque los hechos deben ser realmente importantes y deben poderse aplicar a la gran mayoría de la población en estudio. Si eso no es posible, entonces queda invalidado el estudio. Y la otra es que todas las conclusiones a las que se lleguen deben poder ser contrastadas empíricamente. ¿Qué significa eso? Deben ser comprobables con la práctica en la vida real. Si estos dos requisitos no se cumplen, el estudio no es válido. Siguiente tipo de estudio es el método analítico. Vale. El método analítico consiste en desmembrar el todo. Nosotros ya tenemos una teoría y tenemos un fenómeno en estudio. Pues para aplicar el método analítico, debo separar las partes de ese problema. Ustedes se acuerdan de que hacíamos la operacionalización de las hipótesis, donde sacábamos los criterios, los indicadores, las unidades de medida, etcétera, todos esos datos pequeñitos. Eso es parte del método analítico. Pues en ese caso, ustedes también han hecho otro método analítico, uno que se llama árbol del problema, donde ustedes buscan en las raíces las causas de un problema, el tronco es la manera como se expresa el problema y en las ramas buscan las posibles soluciones. En este caso también es método analítico, aplicado a las ciencias sociales. A ver, el análisis es la observación y examen de un hecho en particular y es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y el objeto que se estudia para comprender su esencia. Conocer la naturaleza del fenómeno es saber a qué rama de la ciencia pertenece, si son ciencias exactas o ciencias aplicadas. Y el objeto, si es una entidad, es decir, como un banco, una empresa, una escuela, o son personas, porque los seres humanos son cambiantes y como tienen una dinámica más compleja, la manera de aplicar el método cambia. En este caso, el método analítico nos va a ayudar como apoyo para aplicar otros métodos que vamos a ver más adelante. En el caso del método analítico, los análisis se inician de lo concreto
a lo abstracto, es decir, de datos tangibles, datos medibles, hacia ideas, hacia teorías. Ya que se mantiene el recurso de la abstracción, se puede separar las partes. Es decir, las ideas pueden verse como aisladas y analizarlas cada una detalladamente. Y luego se vuelve a reconstruir. El trabajo de este tipo de método consiste en hacer lo siguiente. Debo plantear una tesis, que sería una primera idea, una teoría de cómo y por qué ocurre el problema. Luego hacer una antítesis, es decir, explicar de cómo y por qué se hace el problema, pero en contra de la primera idea que ya había planteado. Y luego unir esas dos ideas, tomando lo mejor de cada una para hacer una síntesis, que es la tercera idea o el resultado final de este proceso de análisis. Lleva bastante trabajo, es más extensa la recopilación de datos, también es más extenso el trabajo con el objeto de estudio, en este caso, para ustedes sería con los estudiantes de la escuela, pero los resultados son bastante confiables. Vaya, al aplicar este método se implica llegar a comprender la esencia del mismo, es decir, la del problema. Conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. Estoy haciendo un análisis para entender el problema no como un hecho aislado, sino como un hecho social que está afectado por un montón de otras situaciones que no existe porque sí, sino porque la forma de actuar de los seres humanos lo crean. No hay síntesis sin análisis, ya que el análisis proporciona la materia prima para realizar la síntesis. Eso es esencial. Antes de llegar a crear la síntesis de algo, primero tengo que hacer un análisis profundo y exhaustivo. Y eso nos lleva al siguiente tipo de estudio, que es el método sintético. Para hacer el método sintético, primero tengo que hacer el método analítico, es decir, desmembrar el problema y las teorías en sus partes más pequeñas, comprenderlos, medirlos, estudiarlos y luego hacer el método sintético. Son complementarios los dos métodos. Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Necesito hacer primero el análisis y luego volver a reconstruir todo, pero como ya lo comprendí cómo es, lo voy a ir armando más explicado a manera de que se entienda. Se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve en un resumen. Es decir que para el análisis utilicé 500 páginas de información y para hacer el método sintético lo más que me voy a llevar serían unas 100 páginas. Voy a reducir toda esa información a una argumentación clara, breve y precisa sobre ese problema. La síntesis se va a construir de lo abstracto a lo concreto. ¿Se acuerdan que el análisis así era? Va de lo abstracto, que son las puras ideas, hacia lo concreto, que es todo lo que sea medible. Entonces, los elementos aislados se reúnen y se obtiene un todo concreto real. Si nosotros tenemos algo como, por ejemplo, átomos, que para nosotros son algo más bien ideológico, no tan concreto, nunca hemos visto un átomo en la palma de la mano, vamos a hacer el análisis de cómo se forma el agua. El agua sí es concreto, porque lo podemos tocar, lo podemos medir. O un todo concreto de pensamiento, que puede ser una hipótesis o una ley. Es decir, voy a desmembrar en el análisis todos los elementos del problema para entenderlos. Y finalmente los voy a volver a reunir para crear una hipótesis o una ley que me ayude a resolver ese problema. Siguiente tipo de estudio es el método comparativo. Este método
es interesante porque se origina en una de las ciencias quizás menos conocidas o menos estudiadas, que es la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia las lenguas, todas las lenguas que existen y que se hablan, y las que ya no se hablan también. En su origen es un procedimiento en búsqueda de sistemática de similaridades léxicas, es decir, letras, palabras y sílabas en las lenguas, con el objeto de estudiar su parentesco y eventualmente reconstruir la lengua de la que dio lugar dos o más lenguas comparadas en el procedimiento. Esto sirve para saber cuál fue la primera lengua que se habló y por qué las palabras llevan H, por qué la J, por qué la K, etc. Pero no solo sirvió para la lingüística. Luego vieron que el método funcionaba muy bien para las situaciones donde el investigador no podía observar directamente el comportamiento de algo. Y entonces se crea el método comparativo de investigación científica. Al aplicarse a otros campos de investigación, se utiliza cuando no está a nuestra disposición la observación de los hechos y solo podemos relacionarlos tal como se producen espontáneamente. ¿Qué significa esto? Ya no está a nuestro alcance un fenómeno, es decir, ya pasó. En el tiempo ya pasó, ya no existe para nosotros. Pero en la actualidad está ocurriendo otro, similar. Entonces, podemos recurrir a este tipo de estudio para comparar el comportamiento de los seres humanos en una situación anterior y luego ver el comportamiento de los seres humanos en la situación actual. Por ejemplo, uno que nos ha tocado a todos son esto de las pandemias. Por ahí salió en redes sociales que las pandemias ocurren en los años 1920, 1820 y 2020. Si tomamos eso, podemos ver que las plagas anteriores han sido más o menos en los mismos años. Y luego podemos hacer comparaciones de los métodos de sanidad que se conocían, el tipo de medicina que se practicaba, el comportamiento de las personas ante una pandemia, etcétera, etcétera. Todo eso es método comparativo. Estoy comparando lo que ocurre en un problema actual con lo que ocurrió con un problema anterior que yo ya no puedo ver. Eso se llama observación indirecta. ¿Por qué es indirecta? El observador no fui yo, fue otra persona, un historiador, un monje, un doctor de hace mucho tiempo. Tomó registro, escribió, fotografió, documentó ese problema y el comportamiento social. Y esos registros están ahí para que nosotros los utilicemos. Y ahora nosotros estamos en un problema similar, es decir, una pandemia, una epidemia, y podemos acceder a esos registros para comparar el comportamiento de 1920 con el comportamiento del 2020. Y así se conoce como también experimentación indirecta o método comparativo. Sirve en ese caso, ¿verdad? De que nosotros necesitamos comparar dos hechos, pero que uno ya pasó, ya no está presente en nuestro ambiente y el otro sí. El siguiente es el método dialéctico. Este método se basa en la dialéctica, que es la ciencia que estudia todo. O sea, si tomamos literal la raíz del griego, la dialéctica es lo que estudia todo, relacionado con todo. Toma base de todas las ciencias que puedan estar disponibles, es decir, las ciencias exactas y las ciencias sociales al mismo tiempo para desmembrar un problema que puede ser social o puede ser química, matemática, lo que sea. Este método toma todas las ciencias que sean necesarias y las utiliza para resolver ese problema. Constituye el método científico de conocimiento del mundo. Proporciona al ser humano la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. Con este método no me limito a que tiene que ser de las ciencias exactas o de las ciencias sociales, porque en este método se entiende que ciencias sociales y ciencias exactas
están relacionadas desde el punto en que las dos son desarrolladas por el ser humano. Entonces, no hay una división en ese sentido. El método dialéctico, al analizar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. En este caso, vamos a partir de que al ser humano es un ser social, biopsicosocial, es decir, es biológico porque nuestro cuerpo es biológico, psicológico porque tiene una mente, una entidad mental, y también es parte de la naturaleza, y que como tal modifica el ambiente en el que vive y crea situaciones en las que se producen problemas, pero al mismo tiempo es capaz de modificar su comportamiento y resolver esos problemas que ha creado. De eso se trata el método dialéctico, ver cómo el ser humano se relaciona con todo y con todos para resolver los problemas. Vaya, características de este método. Primero, todo está unido, nada está aislado. Hay una conexión universal entre todo lo que existe. La acción recíproca entre dos cosas y sus relaciones complejas. ¿Qué significa esto? Que como somos parte de una sociedad y de una naturaleza, vivimos en un ecosistema determinado y todas esas situaciones, todo lo que nosotros hacemos colabora para crear problemas o para resolver los problemas. Y en este caso, el ser humano es quien debe adaptarse a las situaciones naturales en las que se tiene que desenvolver y no al contrario. Igual el investigador que está tratando de hacer un trabajo de investigación o una tesis, tendrá que adaptarse al ambiente que se le presente y no es el ambiente el que se adapta a él. Y literalmente todo cambia. La realidad está en constante transformación. El cambio es debido a la lucha de fuerzas contrarias en la esencia de las cosas. Se oye bien filosófico, pero básicamente esto es lo que pasa todos los días. Es cierto que el ciclo de día y noche se repite todos los días, pero no todos los días son iguales y no todas las noches son iguales. Por lo tanto, desde el momento en que usted inició su investigación hasta este día, las condiciones de su investigación habrán cambiado en mayor o menor medida. Para nosotros es fácil ver ese cambio, porque al inicio de año pensábamos hacer la investigación dentro de la escuela técnica, con los estudiantes de la escuela técnica, encuestar con las personas presentes, darles en su mano una hojita para que respondieran las preguntas, pero en este momento la condición ha cambiado y no podemos estar en la escuela, no podemos ver de frente a la persona encuestada, no le podemos dar un cuestionario físico. Entonces, la realidad cambia y debemos tomar eso en cuenta a la hora de investigar. Bueno, gracias por su atención. Hasta aquí llega esta pequeña diapositiva. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Espero que hayan tomado nota, porque en este momento vamos a proceder a la pequeña evaluación que corresponde para iniciar esta unidad. Vaya, está en el Google Classroom, que ya lo conocen. De hecho, algunos me estaban preguntando que no podían acceder al cuestionario. Lo que sucede es que no lo había activado para que ustedes pudieran resolverlo hasta este momento. Primero, porque necesitaban la información de la clase que acabo de dar. Y luego, pues, porque no quería que se dieran copia unos con otros tampoco. Muy bien, en este momento está activado el cuestionario para que usted pueda acceder y responderlo. Cualquier duda, me dicen. Tenemos todavía alrededor de 10, 12 minutos en la clase de Zoom. Ahí me pueden preguntar cualquier cosa, aquí voy a estar.